Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios, su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Hijo, enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud del reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Hijo, enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Vida dejaré atrás para conocer. Oh, la gloria de la cruz. Hijo, enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma,
oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida, de mi vida. Que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti, 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 oh, nada puedo hacer sin ti, nada puedo hacer sin ti, oh, nada puedo hacer sin ti. Que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme
versículo 40, y vamos hoy a leer del versículo 40 hasta finales de este capítulo. Estamos terminando ya el Evangelio de Juan. Y vamos a ponernos en pie para dar lectura a la palabra de Dios. Juan 7, 40 hasta el 52. Sígame por favor con su vista. La palabra de Dios dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a orar. Señor, te pedimos esta mañana que a través de tu palabra seamos edificados, que sea expuesta de una manera fiel, que el Espíritu Santo, Señor, transforme nuestro corazón. Sea de honra y gloria a tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Vamos a sentarnos y como ya lo vimos, estamos llegando a los versículos finales del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Ahí vamos, ¿verdad? Avanzando poco a poco, llegando, ¿verdad?, al tercio, 33%. Yo creo que nos tomará seguramente el siguiente año terminar, pero primero Dios, terminaremos el Evangelio de Juan. Y bueno, en el capítulo 7 de Juan, como ya lo sabemos, el contexto es el evento, ¿verdad?, de la fiesta de los tabernáculos. Jesús aprovecha esta ocasión para volverse nuevamente a presentar a ellos como el Mesías de Israel. Se presenta para desafiar a la nación de Israel, a desafiarlos a que depositen su fe en Él. Jesús ha desafiado a Israel con la grandeza de su persona, les ha dicho que Él es Dios y les ha dicho que la realidad es que es Él el Mesías esperado. Ahora en los versículos que leímos y que estudiamos el domingo pasado, versículos 37 al 39, Jesús mismo se pone de pie el último día de la fiesta de los tabernáculos y usa este simbolismo de la fiesta para llamar la atención una vez más sobre él mismo. ¿Se acuerdan que en esta fiesta cada día el sacerdote iba al estanque de Siloé, llenaba el cántaro de oro con agua, se acercaba al altar y vertía el agua junto al altar, lo que representaba la provisión de Dios para los hijos de Israel en el desierto? Esto era lo que simbolizaba. Pero al pararse el Señor Jesús, Él les va a decir que es Él quien satisface
satisfará su necesidad espiritual, su anhelo espiritual, los anhelos de su interior. Les dice, si tienes sed, si anhelas satisfacción, si anhelas plenitud, entonces ven, estás invitado a participar de mí. El que cree en mí, y eso significaba beber de él, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta agua se identifica en el siguiente versículo, en el versículo 39, como el Espíritu que recibiría quienes creyeran en Cristo. Así que si reconoces tu necesidad espiritual, vienes y crees en Cristo como tu Salvador, entonces la promesa es que el Espíritu de Dios vendrá, morará en tu vida y suplirá todas tus necesidades, saciará tus anhelos, te llevará a esa relación con Dios que satisface cada necesidad, cada deseo espiritual de tu corazón, brindando plenitud en la vida que anhelas. Vimos que al hablar en el versículo 39 del Espíritu Santo se trataba de un hecho futuro. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que cuando el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras, hablaba del ministerio del Espíritu Santo que era aún futuro. Ahora, quiero dejar claro para que no haya confusión, obviamente el Espíritu de Dios ha existido siempre, siempre ha estado presente como parte de la Trinidad, incluso durante el ministerio terrenal de Cristo. ¿Se acuerdan que es el Espíritu de Dios quien también está presente? Dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. El Espíritu de Dios descendió sobre Cristo en su bautismo en forma de paloma. Por lo que no es que hubiera en un futuro nacido el Espíritu Santo, sino que el ministerio especial del Espíritu Santo habría de tomar lugar en un futuro, pero el Espíritu Santo ha existido siempre. El Espíritu Santo ejercerá, dice Jesús, un ministerio único y especial después de la glorificación de Cristo. No es hasta después de esta glorificación de Jesús que el Espíritu viene y se establece en cada persona que cree en Cristo Jesús como su Salvador de forma permanente. En Hechos capítulo 2, donde se está celebrando el día de Pentecostés, el Espíritu se derrama sobre quienes han creído en Él. Ese es el cumplimiento de lo que Jesús está prometiendo en Juan 7. El bautismo del Espíritu de Dios, ese ministerio único del Espíritu que nunca antes había ocurrido y que coloca a la persona que cree en Jesucristo como su Salvador en una comunión con el Espíritu Santo. Así que a partir de Hechos 2, esto le ocurre ahora a toda persona que cree en Cristo, a ti y a mí. En ese momento de fe en Él, el Espíritu de Dios viene, mora en la persona y el Espíritu es descrito por Jesús como un río, representando la plenitud y satisfacción desbordantes que Él provee. El mensaje es, no se necesita nada más que el Espíritu Santo en nuestro corazón. Él es un río que constantemente suple todas mis necesidades en el ámbito espiritual. Volvemos al capítulo 7 de Juan y los discípulos, por supuesto, no habrían entendido todo lo que implicaba lo que Jesús estaba diciendo. La multitud habría reconocido como buenos judíos algo de las profecías del Antiguo Testamento.
pero Juan incluye esta nota aquí en el versículo 39 sobre la venida del Espíritu y en especial cuándo ocurriría. Por lo que cuando Jesús lo dijo, no habrían tenido mis hermanos la percepción que obviamente hoy tenemos y que podemos mirar hacia atrás y que decimos, claro, en Hechos 2 se cumplió. Ellos no hubieran tenido esta información. Los discípulos no sabrían que cuando cuando Juan, menciona que Jesús no había sido aún glorificado, no sabrían que se estaba refiriendo a su muerte y ascensión final para con su Padre. Hemos notado ya en este camino y en este capítulo en específico la perspectiva sobre la respuesta de la gente a la enseñanza de Jesucristo. Él ha presentado la claridad de la verdad. Y la verdad era esta: debes venir y creer en Él y el resultado será la presencia del Espíritu Santo morando en tu corazón, en tu vida. Esa es la verdad. Y vamos a ver aquí, mis hermanos, que esta verdad produce dos tipos de respuestas. Y es que Cristo divide multitudes. Dos tipos de respuesta produce este mensaje tan sencillo y tan poderoso como ven a Cristo para que todas tus anhelos, tus necesidades sean cumplidas a través del Espíritu Santo. Esta división va a suscitar la oposición, claramente vamos a ver, de los líderes. Mis hermanos, hay que entender que cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto en Juan 7, no crean que se está produciendo un gran avivamiento masivo, ¿verdad? No crean que en ese momento todo el mundo está diciendo, por fin, ahora sí creamos, ¿verdad? Es lo que hemos estado esperando. No está eso sucediendo. A pesar de que el predicador no es ningún pastor, ¿verdad? Con defectos como nosotros, es el mismísimo Hijo de Dios. La multitud está dividida respecto a él y los líderes se mantienen, como vamos a ver, firmemente atrincherados en su oposición. Firmemente atrincherados en su oposición. Mis hermanos, si viéramos, ¿verdad?, esta imagen y viéramos el resultado de todas estas personas oponiéndose a Jesús, no diríamos, como a veces decimos, ¿verdad? No diríamos inmediatamente qué exitoso fue Jesús, sino que diríamos, como a veces decimos, ¿verdad? Vean, predica y nadie se convierte. Seguramente no es muy exitoso o a lo mejor hay algo en su vida. Veríamos esta imagen de Jesús predicando acerca de que Él es el Hijo de Dios, de que vengan a Él. Veríamos todos oponiéndonos, todo oponiéndose a Jesús y a lo mejor pensaríamos que Cristo aquí no está siendo muy exitoso de acuerdo a nuestros estándares. Pero vamos a ver que esto no es así. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Empieza aquí la división que hay entre la multitud. Algunos van a decir esto de él, otros dirán aquello, otros dicen otra cosa, y no hay entre ellos ningún acuerdo. Pero hay un acuerdo entre ellos de que hay algo único en Cristo, de que hay algo único en sus palabras. No se ponen de acuerdo en qué es, pero reconocen que hay algo singular. A pesar de su oposición, su enseñanza está impactando a quienes lo están escuchando. El primer grupo dice, verdaderamente este es el profeta, dice. Esta expresión se remonta, mis hermanos, al libro de Deuteronomio, a una profecía dada por Moisés. En Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo,
Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Algunos judíos habían llegado a creer que dos figuras proféticas vendrían. Estaba el profeta prometido por Moisés en Deuteronomio 18:15 y luego también estaba el Cristo o el Mesías prometido. Al día de hoy, algunos judíos ortodoxos, si ustedes conocen, dejan en sus fiestas una silla vacía porque están esperando al profeta que ha de venir. Muchos de ellos creen que sería el profeta Elías, pero esto es algo inclusive que el día de hoy el judío sigue creyendo, esperando al profeta que habría de venir de acuerdo a la profecía de Moisés. ¿Quién es el profeta que vendría? Mis hermanos, es Jesucristo el cumplimiento de Deuteronomio 18:15. Efectivamente, enfrente de ellos estaba el profeta que habría de traer libertad, pero como ya conocemos, muchos de ellos pensaban en este profeta como el libertador que vendría con poder en un caballo para darles libertad de la opresión que vivían de los romanos. Cristo era el profeta profetizado, pero entre los judíos había una división, creyendo que vendría un profeta y también el Mesías. Otros dicen, ¿verdad?, que este es el Cristo, versículo 41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Entonces, otros dicen que este es el Cristo. Entonces, como ven, hay dos personas, ellos creen. Unos creen que es el profeta, otros creen que es el Cristo. Y otros tienen un problema con esto. Versículo 41, la segunda parte. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Mis hermanos tienen razón. Miqueas 5:2 dice que el Cristo vendría de Belén. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Del que habla el profeta tiene existencia eterna, dice, y por lo tanto es una referencia al Mesías, y los judíos lo reconocían. El problema es que Jesús, dicen, es de Galilea. Entonces no puede ser el Cristo. Llegan a la conclusión. ¿Ven lo que sucede? Quienes tenían cierto conocimiento de las Escrituras, conociendo Miqueas, conociendo Deuteronomio, no profundizaban tanto en ellas como deberían. Y aquí hay un asunto de enorme importancia. Y este que imparte enseñanzas tan asombrosas, dicen, y realiza milagros tan asombrosos, es el profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos entendían que se encontraban en el punto más importante de su historia. Lo lógico, mis hermanos, no hubiera sido ir con Jesús y preguntarle, plantarle la pregunta a Jesús. Estás haciendo todos los milagros que esperaríamos del Mesías. Tu enseñanza refleja el poder que esperaríamos del Mesías. Pero tenemos una pregunta. ¿Cómo puedes ser el Mesías si no eres de Belén? Hubiera sido una cuestión muy fácil de resolver. Mis hermanos, Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Simplemente no se crió en Belén. Uno pensaría que un asunto de tanta trascendencia eterna para ellos habría merecido un poco más de investigación para encontrar allí una respuesta a la pregunta que se estaban haciendo. Es sorprendente, mis hermanos, la facilidad con la que la gente abandona las Escrituras
cuando a veces hay algo que no entendemos. Las deja a un lado y en lugar de profundizar en ellas para descubrir que existe una solución, simplemente sacamos conclusiones erróneas. Pero esto simplemente lo que está pasando causa división en la multitud. Así que vamos al versículo 43. Estaban divididos. ¿Es este el profeta? No, este es el Cristo. Pero ¿cómo va a ser el Cristo si el Cristo vendría de Belén y este es de Galilea? Versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Este es un versículo sumamente importante porque aquí se ve lo que ha sucedido. El pueblo está dividido por causa de Jesucristo. Juan nota que esta división ocurre por causa de quién? Por causa de Él, de Cristo. Es muy importante ver esto. En la presentación de la persona y la obra de Jesucristo, un resultado seguro que podemos esperar tú y yo es división. Dividirá a la gente. No es la primera vez que Jesús habla acerca de esto. Él habló de esto en otras ocasiones. Es interesante que Cristo, quien ha de traer y ha de venir trayendo unidad, y lo hace entre quienes creen en Él, sea también quien trae división y contienda como resultado de la falta de fe en Él. Ya leímos para empezar Mateo 10. Mateo 10, versículo 34, el Señor Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristo dice claramente aquí que vino a traer división, mis hermanos. División, no paz. Ahora bien, sabemos que en su segunda venida para establecer su reino traerá paz, aunque en esta, su primera venida, lo que leemos aquí, ha traído división. Nuestra esperanza es que cuando Él regrese, establezca su reino, habrá paz y unidad, pero no en esta ocasión de Juan 7. Incluso la palabra de Dios dice que entre unidades como la familia, donde existe un vínculo natural de unidad, es natural que estemos unidos con nuestra familia. Jesucristo divide a los miembros de una familia. ¿Por qué? Porque pueden existir miembros de la familia que lleguen a creer en Jesucristo y otros no. Y eso trae división. Si mi padre sanguíneo, terrenal, llega a creer en Cristo y yo no, existe, aunque no queramos verlo y nos duela, existe una separación entre Él y yo. ¿Por qué? Porque deberíamos de funcionar en dos esferas diferentes. Deberíamos de funcionar con propósitos e ideales totalmente distintos. Quiero hacer un comentario aquí acerca de los movimientos ecuménicos. ¿Conocen lo que es un movimiento ecuménico? Ecumenismo significa, mis hermanos, en la palabra literal, casa de todos, universal. Y hay movimientos ecuménicos en donde decimos, todos vamos al mismo lugar. Todos hacemos lo mismo, creemos en el mismo Dios.
Y mis hermanos, estos movimientos ecuménicos se realizan bajo el disfraz del cristianismo bíblico. Pero Cristo no vino a realizar un movimiento ecuménico. Cristo vino y fue claro a decir, el que cree en mí tiene vida eterna, y de su corazón fluirán ríos de agua viva. La gente dice, es que ustedes son muy excluyentes. No, mi hermano, el Evangelio es excluyente. El Evangelio divide. Cristo dijo, no he venido a traer unidad ni paz, sino división en estos momentos. Los lazos naturales se romperán, los vínculos naturales se rompen por causa de Jesucristo. Cuando uno llega a creer en Él, se produce división y esta división es real y verdadera. No debemos de espantarnos al reconocerla. No debemos de espantarnos al saber que está ahí. A veces nuestro énfasis se centra demasiado en lo optimista, ¿verdad?, que a veces podemos ser los cristianos. Y el cristianismo, mis hermanos, es maravilloso. Eso es el énfasis de las palabras del Señor Jesucristo en Juan 7, cuando dice que el Espíritu es como un río de agua. Él satisface cada necesidad que una persona tiene. Pero eso no significa que la vida cristiana sea fácil. Confundimos la satisfacción con la facilidad. Hay conflictos como creyentes que nunca tuvimos como incrédulos. ¿Por qué? Porque surge división cuando creemos en Cristo Jesús. Quienes antes eran amigos, hermanos, muchas veces ya no lo son. Y a veces nos molestamos y decimos, es que antes de ser cristiano tenía yo muchos amigos y ahora no tengo ninguno. Hermanos, ¿qué esperaban? Mis hermanos, ¿qué tiene en común un hijo de Dios con un hijo de Dios? Nada. Quiero ser cuidadoso, pero decirlo claro. Tenemos que ver nuestra vida y reconocer y diagnosticar que hay algo no natural. No le voy a decir malo para que nadie se ofenda, pero no natural, no normal, en alguien que dice haberse convertido en creyente y aún conserva que sus mejores amigos son sus amigos que ha tenido de 20 años para atrás cuando era un incrédulo. Mis hermanos, no hay nada en común entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo. Vamos por caminos distintos, con propósitos distintos, bajo el control de dos personas distintas. Todo es diferente ahora cuando llegamos a creer y eso nos divide. Cristo nunca se alejó de este mensaje y estaba sucediendo aquí en Juan 7. Hemos escuchado, ¿verdad? Que los cristianos allá en tu iglesia son bien fanáticos, son ofensivos, buscan dividir. Espero que eso lo digan porque estén cansados de que estemos compartiéndoles el Evangelio. Estén cansados de nuestra forma de vivir. Les incomoda, les ofende nuestra forma de vivir. Y les ofende que de manera literal en todo momento queremos agradar a Dios. Nos dicen fanáticos.
Que no todo es Dios, no todo es estar orando, Él también quiere que te diviertas. Radicales, fanáticos. Pero la ofensa, mis hermanos, que me gustaría que fuera por tu forma de vivir, la verdadera ofensa se debe a la proclamación de la verdad sobre quién es Jesucristo. Miren Lucas 6, 22 y 23. Lucas 6, 22 y 23, Jesús está hablando. Mis hermanos, estas son palabras del Señor Jesús, no son palabras del pastor. Lucas 6, 22 y 23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mis hermanos, no nos aborrecen porque seamos personas desagradables. No nos aborrecen, ¿verdad? Porque tú y yo seamos raros en alabar a Dios. Nos aborrecen porque no les gusta Jesucristo. Y si tú y yo nos identificamos con Él, nos identificamos con su carácter, con su persona, lo que se ve a través de ti es el mensaje de Él. Y entonces su actitud hacia Él se reflejará en su actitud hacia ti. A veces presentamos, espero, lo sé que lo hacemos, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Y nos vamos a casa, ha pasado algunas veces en nuestra casa, con la cabeza gacha, tristes, porque nos hemos dado cuenta que la gente respondió negativamente, que no respondió. A veces decimos, seguramente ha de haber sido el momento inoportuno. A veces, ¿verdad? Inclusive dentro de la casa luego nos regañan de, no compartas acá, no es el momento oportuno. Esposa, esposo, aquí no, este no es buen momento. Empezamos a pensar, a lo mejor efectivamente era el momento inoportuno. Pero la palabra de Dios dice que si la respuesta de ellos es negativa al mensaje que predicamos de conocer a Jesucristo para que la gente con necesidad venga a Él y de Él corran ríos de agua viva, es solo una indicación de que eres bienaventurado. No la bienaventuranza, ¿verdad?, que muchos de nosotros buscan, porque para nosotros bienaventurado es doblemente feliz, pero sí doblemente gozosos. La que Cristo da. La que está seguro que cuando tú compartes el Evangelio, la palabra de Dios no regresa vacía. La que tú sabes que cuando tú compartes, aunque el momento te hayan dicho no sea indicado, tú estás siendo embajador de Cristo. Considera tú que has estado predicando a tu familia durante años, que la razón por la que a lo mejor algunos de ellos no han venido a Cristo no es porque seas ineficaz en compartir, sino porque eres bienaventurado y Dios tiene sus tiempos. Y también considera, cuando tú compartes el Evangelio y la gente responde de manera negativa, considera tu testimonio y va de acuerdo a lo que estás predicando. Déjame preguntarte algo hoy.
sé muy honesto. ¿Hay alguien con quien tienes contacto que no sepa que crees en Jesucristo? Y no estoy hablando de las personas que no ves, que ves una vez al año, pero hay personas con las que tú tienes relación que no sepan en quién crees, que no sepan que para ti Jesucristo es el único camino de salvación. Eres tan abierto y claro en tu postura que no hay dudas. Y más importante, ¿saben esas personas que tu deseo es que ellas también crean? ¿O somos de la secreta? Porque de la secreta, mis hermanos, tú te das cuenta cuando no hay absolutamente división. Pero si tú has compartido el Evangelio, te has presentado en medio de tu familia como alguien que cree en Cristo Jesús por encima de cualquier cosa, la palabra de Dios dice que seguramente has experimentado división y que eres bienaventurado. Regresamos a Juan y vemos en el versículo 44 que después de traer disensión entre la gente a causa de él, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Y por qué no le pueden echar mano? Porque no es el tiempo de Dios. Por eso, simplemente, porque Dios no ha determinado que sea el tiempo de Cristo para que muera. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Aquí viene, ¿verdad? La policía del templo. ¿Y qué? No tienen al prisionero, dicen los fariseos. Bueno, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo aprendieron? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Qué dijeron los guardias? Vean versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sintieron la policía del templo el tremendo impacto que había tenido la enseñanza de Jesucristo. Hay un poder, hay un impacto que es tremendo, estaban asombrados de él. Puede ser que no hayan llegado a creer en él, pero sí estaban asombrados, sí decían hay algo especial en él, asombrados en su enseñanza. Uno pensaría que al escuchar esto los líderes judíos dirían, quizá hay algo cierto en lo que está diciendo este. Las multitudes se preguntan, incluso los oficiales, la policía del templo, ahora se han visto obligados a cuestionar si lo que estaba diciendo Jesucristo era verdad. Por eso no lo aprenden. Pero observen la arrogancia de nuestros buenos líderes religiosos. Versículo 47. Ante esto que claramente marcaba una oportunidad para que ellos dijeran, dinos más, a ver, revisemos. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es como si dijeran, ¿se han dejado ustedes también engañar? Mírenos, somos los líderes religiosos, no hemos creído en él, ¿verdad? ¿No creen que si él fuera el Mesías, lo habríamos reconocido y creído en él? Somos los líderes religiosos, crean en nosotros. Y yo me pregunto, ¿se parece este mensaje a algún lado donde hemos escuchado algo así? No crean en eso. La interpretación de esto está en dónde? En lo que yo digo. Suena duro.
Pero eso es exactamente lo que están haciendo aquí. ¿Ustedes también han sido engañados? Pregunta, ¿acaso alguno de nosotros los líderes, los de prendas blancas, hemos creído? Vean la arrogancia. ¿Qué sabe la multitud? ¿Qué sabe la gente común? Y dice, son malditos. Son solo gentuza. Nosotros somos los teólogos. Nosotros somos los que tenemos discernimiento religioso. ¿No conoces griego? ¿No conoces latín? No te preocupes, nosotros te vamos a decir qué dice aquí. Es más, ni es necesario que traigas tu Biblia. De aquí te decimos. Nunca deja de sorprenderme que estos líderes no se dan cuenta de que esto es un testimonio contra ellos mismos. Ninguno de los gobernantes ni fariseos han creído en él. Están presentes el Hijo de Dios, el Mesías de Israel enfrente de ellos, y de lo que se enorgullecen es de que ninguno de ellos ha creído, sin darse cuenta de que se están condenando a sí mismos por no haber creído. Pero como en todo, Dios trabaja con remanentes, con pequeños grupos, y en medio de este grupo, ¿qué? Hay uno que habla, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Este es Nicodemo, el mismo de Juan 3. Y dice aquí que Nicodemo era ¿qué? Uno de ellos. Ahora bien, parece claro que Nicodemo se convierte en creyente en algún momento. No sabemos si es en Juan 3 o es después. Pero se acuerdan que al final de su vida, al final de la vida de Cristo, es Nicodemo quien se une con José de Arimatea para ir a pedir el cuerpo de Cristo, organizar su entierro, lo que claramente indica que Nicodemo se había convertido a Cristo Jesús. Aquí habla Nicodemo, creo que vamos a ver indicios de que Nicodemo es creyente al intentar al menos defender a Cristo, pero vean cómo no lo defiende directamente. Simplemente intenta señalar a los líderes religiosos que están violando la ley que dicen representar. Vean el versículo 51. ¿Juzga acaso, esto es Nicodemo, ¿verdad? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Básicamente Nicodemo, ¿qué les está diciendo? A ver, nosotros somos los líderes de Israel, somos los defensores y guardianes de la ley. Y la ley dice que no se nos permite juzgar a nadie sin haberlo escuchado primero. Y ustedes ya lo han juzgado, ya han decidido ejecutarlo, ya han intentado arrestarlo. Y Nicodemo les está diciendo, ¿no estamos violando nosotros nuestra propia ley? Este es Nicodemo en medio de ellos testificando sobre su acción que va en contra de la Escritura, su acción antibíblica. Uno pensaría que si alguien pudiera tener un impacto, Nicodemo podría tenerlo. Él es, al final del día, dice, uno de ellos. Los está atacando con la Escritura que dicen creer y observen cómo responden ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre, versículo 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mis hermanos, ¿qué tiene que ver que Nicodemo sea de Galilea en el punto que él levantó? Nada.
Les está diciendo, ¿están violando la ley o no? ¿Qué tiene que ver con que Nicodemo haya o no nacido en Galilea? Lo que están haciendo es que realmente no les interesa el punto que él presenta de las Escrituras. Lo que están diciendo es que hay que ser de Galilea para querer defender a un Galileo. Eso es lo que le está diciendo. No, tú lo defiendes porque ¿a poco tú también naciste en Galilea? Por eso lo defiendes. Ni siquiera consideran lo que dicen las Escrituras. Ni siquiera consideran lo que tenían ellos como profecías para ir y revisar lo que decía Deuteronomio, lo que decía Isaías, lo que decía Miqueas y decir, ¿sabes qué, Nicodemo? Estudiemos, veamos. No. Ah, sí, seguramente lo defiendes porque tú también eres de Galilea. Por eso. Ahora, lo interesante es que ellos saben que Nicodemo no es de Galilea. Pero el punto es, ¿qué motivación podrías tener para querer defender a este hombre a menos que ustedes dos fueran de Galilea? Sus argumentos son tan pobres que lo único que pueden decirle al pobre Nicodemo ahí parado, ¿verdad? Oigan, si revisamos la ley, dice, no, no, no Nicodemo, porque ningún profeta se ha levantado de Galilea. Mis hermanos, aquí hay un pequeño problema. ¿Saben cuál es? Que Jonás, por ejemplo, era de Galilea. Que Nahum era de Galilea. La manipulación de la escritura es increíble. Les está diciendo, no te vamos a hacer caso porque ningún profeta se ha levantado de Galilea. Y eso era una mentira total. ¿Y ustedes creen que ellos sabían que Jonás era de Galilea? Por supuesto que sabían. Pero todo era para poder prender al Señor Jesucristo. Mis hermanos, han hablado con alguien que de pronto la noción y la lógica salen por la ventana, ¿verdad? Yo recuerdo compartir con alguien en donde al final del día esta persona me dijo, creo que lo que compartes es verdad, pero no lo creemos porque en este hogar somos católicos. ¿Alguna vez te ha pasado? A lo mejor eras tú antes. ¿Te ha pasado que te han dicho, mira, veo tus argumentos y sé que el evangelio que predicas es verdad, pero ¿cómo le voy a hacer esto a mi esposo? ¿Cómo le voy a hacer esto a mi esposo? Y mi respuesta es, sí, por favor, no se lo hagas. Tráelo también. Tráela también. Si hubieran seguido estos judíos, líderes, lo que las escrituras decían que tenían que hacer, ¿a dónde hubieran llegado, mis hermanos? Hubieran llegado a la conclusión que habrían tenido que haber llamado a Cristo a que testificara frente a él. Uno de los puntos que pudieron haber plantado, ya que estuviera Cristo con ellos, sería que era de Galilea. Ahora, el Mesías era de Belén. ¿Cómo se resuelve esto? Muy simple, le hubieran dicho, ¿dónde naciste? Yo le hubiera dicho, nací en Belén. Y hubiera solucionado el problema. Y era la responsabilidad de los líderes judíos haberlo hecho. Pero mis hermanos, ellos ya habían tomado una decisión. ¿Has compartido con alguien que sabes que antes de que te escuche ya ha tomado una decisión? La discusión estaba cerrada para ellos. Me parece digno de notar cómo habla Nicodemo, de forma, mis hermanos, bastante discreta, sin defender a Cristo, pero al menos intentando señalar los conflictos que tienen con su propia ley. Creo que esto señala algo que al menos debe notarse. Nicodemo, al permanecer
como una parte específica de este cuerpo de liderazgo, al final se deja llevar por las actividades de este cuerpo de liderazgo. Su testimonio es silenciado rápidamente y se ve involucrado en algo con lo que él está en desacuerdo claramente. Y te pregunto, ¿has estado en esta posición? Nicodemo no sería el primero ni el último en ser víctima de la presión de buscar la aprobación de los hombres. No se nos dice aquí que Nicodemo agarró y dijo, ¿cómo no creen? Entonces, ahí nos vemos. Nicodemo es silenciado inmediatamente. Más adelante vemos en Juan 12, versículos 42 y 43, que dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Cristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No pudieron decidirse a defender abiertamente a Jesucristo porque eso, el temor que tenían era que los hubiera dividido. Y mis hermanos, Cristo vino a causar división. Les habría costado la aceptación de los demás gobernantes. Les habría costado su trabajo, sus amigos y su familia. Habrían sido marginados. ¿Se acuerdan? Pedro escribe, al final fueron marginados los que creían, no tenían trabajo. Vivían en persecución, apartados, insultados, pero estos gobernantes, estas personas que habían creído secretamente, pero que no hablaban de Jesús, anhelaban la aprobación de los hombres. Y formaron parte, mis hermanos, estos, cuando estaba el Señor Jesucristo y les preguntan, ¿quieren a Cristo o quieren a Barrabás? Mis hermanos, había creyentes ahí diciendo, danos a Barrabás. Porque al lado de él estaba su familia, las personas con las que tenía negocios, y al escuchar danos a Barrabás, muchos de ellos conociendo la verdad dijeron, sí, danos a Barrabás. ¿Por qué? No estaban dispuestos a defender sus convicciones porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Son buenos moralmente, pero temerosos de declarar abiertamente el Evangelio de salvación. Y más temerosos aún de vivir una vida santa. No es miedo, mis hermanos, porque vivimos en un país donde tú y yo podríamos vivir una vida santa, donde tú y yo como cristianos podemos conseguir un trabajo. La realidad es que anhelamos más la aprobación de los hombres que la de Dios. Esa es la verdad, es lo que estaba pasando aquí con Nicodemo. Tú y yo debemos tener cuidado con nuestra identificación. Tú y yo debemos de tener cuidado con cómo nos identificamos y cómo hablamos. Porque si no tenemos cuidado, aunque tú no lo quieras ver, y esto es una tragedia para ti y para mí, terminaremos tarde o temprano formando parte de algo que no honra a Dios. Tú crees que puedes ir por el mundo simplemente no diciendo en lo que crees, simplemente no compartiendo tus convicciones y que puedes estar un pie adentro y un pie afuera, te voy a decir dónde vas a terminar. Vas a terminar más afuera que adentro. Nicodemo había hablado con Cristo. Nicodemo sabía quién era, pero la presión, Nicodemo, mis hermanos, no era una mala persona, pero Nicodemo no pudo con la presión y tú y yo no podemos.
Deja de ir a esos lugares donde no adoran a Dios. Siempre he dicho a mis hermanos, deja de ir a esos lugares donde cuentan chistes de Jesús. Porque aunque tú no te rías, ¿sabes qué va a terminar pasando? Un día te va a dar risa uno de esos chistes. Vive una vida santa. Y si eso trae división, bienaventurado. Cristo ha presentado la claridad de la verdad acerca de sí mismo. Él es el Salvador. Deben venir y beber de Él, creer en Él para satisfacer sus anhelos. Cuando se proclama que deben de creer en Jesucristo, ¿qué sucede? El grupo se divide. Unos dirán unas cosas, otros otras. Algunos tendrán razones, otros tendrán razones superficiales. Es de Galilea, no de Belén. Siempre digo esa razón superficial, ¿verdad? No voy a creer en Cristo porque no, yo conocí hace 5 años a un cristiano que decía malas palabras y entonces por eso no creo en el Evangelio. Razones superficiales. No creo en el Evangelio porque en tu iglesia piden que ofrenden. No, lo que quieren es mi dinero. Algunos tendrán, como los judíos, sus razones superficiales. Es de Galilea, no de Belén. Pero mis hermanos, algunos creerán. Como vimos en Juan 12, algunos de ellos y en la multitud creyeron. El mensaje de Cristo de manera natural causará división. Si lo proclamas en tu hogar, en tu familia, con tus amigos y tus conocidos, comenzará a marcarte. El testimonio de Cristo divide, necesita oposición. No hay personas más opuestas. Escuchen esto. No hay personas más opuestas al mensaje de Cristo que las personas religiosas, como aquí ven. No hay personas más opuestas al mensaje de Cristo que las personas religiosas que con sus esfuerzos quieren alcanzar a Dios. Porque les estás quitando el valor de sus esfuerzos y lo estás poniendo todo en fe en alguien que murió por ellos. Y a los religiosos eso no les gusta. Ustedes y yo, tú y yo, tenemos el privilegio de haber escuchado este mensaje y creerlo. Tenemos el privilegio no solo de creerlo, tienes el privilegio de poderlo proclamar. Tenemos el gozo de saber que el Espíritu usa ese Evangelio para cumplir los propósitos de Dios en la vida de aquellos quienes lo escuchan, pero también en la vida de aquellos quienes lo proclaman. Algunos creerán y alabamos a Dios por ellos. Y no solo alabamos a Dios por ellos, alabamos a Dios con ellos. Hermanos en Cristo. Pero otros, no te mientas, los rechazarán y nos insultarán. Mis hermanos, alabado a Dios por el privilegio de ser doblemente bendecidos también de esa manera. Sin temor vamos hacia adelante, sabiendo que esto en el corto plazo y en este mundo traerá división muchas veces. Pero reconocemos que las palabras de Cristo son las que traen división, el Evangelio. Déjame únicamente pedirte que puedas ver tu vida, puedas darte cuenta si vives de una manera que el Evangelio de Cristo es reflejado. ¿Y cuándo fue la última vez que te rechazaron por ser cristiano? Porque si no, hermanos, tenemos que fijarnos a ver si no somos parte de ese grupo, de los que ofenden a Dios. Y a lo mejor no que dudes de tu salvación, pero sí que entiendas
que si tú y yo vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, la palabra de Dios es clara, vendrá aflicción y vendrá división. Pero mayor es el que vive en ti y en mí que el que está en mí. No salgas, ¿verdad?, a pelearte con todos. No salgas ahorita a buscar con quién dividirte. Sal ahorita a vivir una vida de santidad. Y la palabra de Dios dice, la división va a venir porque el mundo rechaza a Cristo Jesús. Y cuando eso suceda, bienaventurado eres. Vamos a ver. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú nos creaste. Sabes que las cosas, Señor, que incomodan, traen tristeza al corazón, a veces las evitamos, Señor. Pero por ningún motivo permitas que anhelemos la gloria del hombre por encima de tu gloria. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras como Nicodemo les estaba pidiendo a los líderes. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en medio de la maldad, a ser sutiles pero valientes en nuestra posición. Que todo el mundo sepa en quién creemos y a quién servimos. Sabemos, Señor, que aquellos que no te niegan a ti, tú no los negarás. Sabemos que aquellos que servimos a Cristo con valentía, nuestro Cristo aboga por nosotros contigo. Padre, creemos que Jesucristo, tú eres paciente y que esperas a que todos vengan al arrepentimiento. Pero reconocemos también que algunos de ellos se negarán al mensaje, no por nosotros, sino por las palabras de Cristo traen división. Ayúdanos a ser valientes y cuando seamos insultados, cuando seamos alejados, Señor, no nos sentimos felices, pero sí nos sentimos bendecidos, porque eso es lo que dice tu palabra. Bendice a esta tu iglesia en Cristo Jesús.